Gracias por estar con nosotros en esta emisión central de Teleantioquia Noticias. Mucha atención, las preguntas realizadas a los funcionarios de EPM sometidos a la prueba del polígrafo y los nombres de quienes conforman la llamada lista negra que denunció el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, fueron presentadas en el Congreso de la República por la concejal de Medellín, Luz María Múnera. Qué pena, señor gerente, váyase, no le haga más daño a la empresa. Luz María Múnera, vicepresidente del Consejo de Medellín, mostró en Bogotá las pruebas que demuestran la existencia de la llamada lista negra, denunciada por el gobernador de Antioquia, en la que incluye al gobernante regional, y las preguntas hechas a los funcionarios en la prueba de polígrafo. Ella aseguró que EPM tomó una mala decisión al enfrentar a algunos de sus empleados a esas prácticas y que tiene pruebas para demostrar que EPM sigue cometiendo irregularidades. Es una cacería de brujas que está impidiendo el que tengamos la información que necesitamos para tomar una decisión que nos ayude a mantener a EPM. Además que desde el punto de vista de la ética en el manejo de la información, ¿ustedes creen que esto es correcto? En la prueba de polígrafo, asegura la concejal, se hicieron 26 preguntas. Estaban dirigidas a conocer si los empleados conocían o tenían alguna relación con algunos concejales de Medellín, con el gobernador de Antioquia o con periodistas de la región. Empieza entonces uno a ver que no es una sola pregunta y que hay un direccionamiento frente a algunos de los que estamos haciendo control político en Medellín. Si la respuesta es afirmativa, diga si ha hablado de temas laborales. Concejal, entonces ¿usted puede afirmar que la lista negra sí existe? Claro que existe, las preguntas lo dicen claramente. Claro, existe una lista negra, existe dentro de empresas públicas, en esa cacería de brujas, nombres de hombres y mujeres que estamos dentro de la institucionalidad, cuidando la empresa. La vicepresidenta del Consejo de Medellín calificó como fascista la aplicación de polígrafo. Aseguró además que irá hasta las últimas consecuencias para defender empresas públicas de Medellín. Y varias de las preguntas reveladas por la vicepresidenta del Consejo de Medellín, Luz María Múnera, de las 26 que supuestamente conforman el interrogatorio hecho a los funcionarios de EPM que fueron sometidos al polígrafo, citan cargos y nombres que revelarían algunos de los integrantes de la llamada lista negra. De acuerdo con lo informado hoy por la concejal en el debate de Hidroituango en el Congreso de la República, fueron 26 las preguntas hechas a los funcionarios de EPM sometidos a la prueba del polígrafo. Algunas revelarían nombres de la llamada lista negra. ¿Es amigo personal o laboral de empleados del Consejo de Medellín, la Gobernación de Antioquia o de algunos de los medios de comunicación de la ciudad? ¿Conoce a alguno de los siguientes concejales de Medellín? Simón Molina, Jesús Aníbal Echeverry, Bernardo Alejandro Guerra, Luz María Múnera, María Paulina Guinaga y Aura Marlene Arcila. ¿Usted ha hablado recientemente con personal de la Contraloría? ¿Conoce usted o se ha reunido alguna vez con el gobernador de Antioquia o alguna persona de su equipo de trabajo? Estas preguntas, entre otras, asegura la vicepresidenta del Consejo de Medellín, revelan nombres de la lista y develan la intención de la prueba del polígrafo. Concejales de Medellín como María Paulina Guinaga, Luz María Múnera y Jesús Aníbal Echeverry reiteraron su respaldo a la carta enviada por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Manifestaron nuevamente su malestar tras conocer que EPM estaría sometiendo a sus funcionarios al polígrafo, donde se les indaga por la relación con corporados y la información que ellos reciben. ¿Está usted en la lista negra de EPM? Considero que el polígrafo se le realizó a personas equivocadas. Ahí debería estar, por ejemplo, la doctora Maritza, ella que es la secretaria general de EPM, y hacerle la preguntita por qué a estas alturas, frente a incumplimientos de los contratistas, ella no ha actuado. Yo creo que la doctora Maritza tiene mucho que explicar y ella sería una de las personas que no debería estar en este momento en EPM. Qué pena, señor gerente, váyase, no le haga más daño a la empresa. Junta directiva, salgan, no siga el GEA negociando con el patrimonio público de Medellín, y toda esa planta de dirigentes de la empresa, de presidentes, deben irse, porque la crisis está en las decisiones que ellos han tomado en los últimos años. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué tienen que haber polígrafo? Si realmente nosotros tenemos el derecho a recibir información, sea cual sea el concejal de la ciudad de Medellín, más si nosotros somos la junta directiva de esta ciudad. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, y me parece que la carta del señor gobernador, con todos los elementos que pasaron ahí, y yo estoy plenamente seguro que el señor gobernador no está atacando al alcalde.
El gobernador lo que está haciendo es simplemente demos la información que se tiene que dar. Creo que esto es un atropello contra los empleados de EPM, esto es indignante, intimidante, y que lo malo no es que se filtre la información, lo malo son las malas actuaciones que se han venido realizando dentro de la empresa, que han llevado a que hoy esté en una crisis Hidroituango. Por ejemplo, dicen, ¿conoce usted o se ha reunido alguna vez con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, o alguna persona de su equipo de trabajo? ¿Ha sacado de las instalaciones de la empresa documentos o equipos que hagan parte de su uso diario? Funcionarios a los que han sido intimidados y que se les ha practicado el polígrafo han suministrado esta información. Entonces yo por eso insisto que esto es un atropello, y me parece todavía más atropello que el gerente le haya permitido aplicarle este polígrafo a los empleados cuando ni siquiera él mismo se sometió al polígrafo frente a todas las irregularidades que hemos tenido hoy en Hidroituango. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que tapan? Y sobre todo, ¿qué es esta falta de respeto con la institucionalidad? Los concejales de Medellín no somos delincuentes, el gobernador de Antioquia no es un delincuente, la Contraloría como órgano de control no son delincuentes. ¿Por qué nos tratan de esta manera? ¿Por qué se lleva el polígrafo a empleados de la empresa para hacer una pregunta como esta? La controversia por la utilización del polígrafo tuvo hoy un nuevo capítulo. La revista Semana también publicó un artículo titulado "EPM sí habría preguntado a sus empleados por la relación con Luis Pérez y concejales", haciendo referencia a las pruebas suministradas por Luz María Múnera, concejal de Medellín, sobre la existencia de un cuestionario aplicado en un polígrafo con funcionarios de la empresa para detectar si estos han filtrado información confidencial de EPM, y en la que se les pregunta si tienen alguna relación con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, con algunos de sus funcionarios, con concejales, con integrantes de la Contraloría Departamental o con medios de comunicación. Por su parte, el presidente de la Asamblea de Antioquia, Santiago Martínez, aseguró que si hubiera estado a su alcance la decisión de someter a un polígrafo a los funcionarios de EPM, no lo hubiera ordenado. Para Santiago Martínez, hablar de polígrafos es hacer referencia a un régimen militar al que él, a modo personal, no hubiera acudido. Sin embargo, aseguró que debe conocerse el real alcance del contrato que firmó EPM con la empresa encargada de hacer las pruebas. Creo que estas cosas deben perjudicar no el alma de EPM, pero estoy seguro que perjudican el rostro de EPM a nivel internacional. Advirtió que desde el principio de la situación con Hidroituango ha faltado mucha comunicación e información. A su modo de ver, esta es la hora en que la gente no sabe la realidad de lo ocurrido hace 5 meses. Los organismos de control, llámese Procuraduría, Contraloría, tienen que ser más dinámicos y tienen que ser más diligentes y decir qué es lo que han hecho hasta ahora de cara a la ciudadanía, y decirles, porque si no se presta para interpretaciones. Por último, dijo que las relaciones entre los gobiernos departamental y municipal deben permanecer y no debilitarse. Aunque el polígrafo es un medio usado en empresas privadas para el ingreso de personal e investigaciones internas, en el caso de EPM, según la ley colombiana, el uso del mecanismo no habría sido legal. Esto teniendo en cuenta que se habría traspasado la brecha entre lo público y lo privado. Hay una pequeña brecha en el uso del polígrafo que no se puede pasar. Interrogantes que den cuenta de relaciones políticas o de amistades convierten a este mecanismo en un procedimiento ilegal. Una cosa es que las empresas privadas en Colombia realicen esa prueba para autorregularse en el personal que estén contratando, pero no quiere decir eso que sea legal. Y empresas públicas incurrió en ese error. Este recurso no es válido para iniciar un proceso penal al interrogado, pero sí contra quienes lo usen indebidamente. En Colombia ha aumentado el 66% las empresas privadas que más usan el polígrafo para ingresos laborales. En Medellín es el auge de poligrafía en la parte de selección de personal, porque estamos investigando quién es esa persona que va a ingresar a la empresa. Muchas veces vienen personas con ciertas conductas y ya no es como antes que uno viene, manda la hoja de vida y venga, contrate, no. En la situación de EPM, según la ley, si se quería iniciar investigaciones por amenaza al patrimonio, se debió recurrir al control interno de la empresa y no a esta opción. Si empresas públicas por parte de su oficina jurídica pudieron ver de que se estaba tipificando alguna conducta punible, denunciar a la Fiscalía General de la Nación, pero no, jamás. Utilizar esta forma es una forma inquisitiva de utilizar el derecho.
Voluntariamente una persona puede someterse a la prueba, pero si entre las preguntas hay algunas de índole privada, se está incumpliendo el artículo 33 de la Constitución Política. Seguimos haciendo seguimiento a esta noticia en Bogotá porque con la presencia del alcalde de Medellín y el gerente de EPM inició el debate de control político sobre Hidroituango. Los congresistas coinciden en que se deben unir para salvar el proyecto, pero antes se debe conocer la verdad. Vamos a la capital de la República con Carlos Poveda, quien nos tiene toda la información. Carlos, buenas noches desde el Congreso. Adelante, lo escuchamos. ¿Qué tal? Saludos cordial para ustedes en el estudio y para todos los televidentes. Pues continuamos en este debate de control político sobre Hidroituango. Luego de una hora inició el debate con algunos de los invitados que habían sido citados a este debate. El alcalde Federico Gutiérrez fue uno de los que llegó acompañado del gerente de EPM. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, no llegó, pero envió una carta excusándose. El primero en intervenir fue el representante Leonfrede Muñoz, que aseguró e invitó a todos los representantes a que se unieran para salvar el proyecto, pero antes que se conociera la verdad. Cuando empezaron a acelerar, cometieron los siguientes errores. Primero, cambiaron los diseños. Obviamente eso tiene que ser con la junta directiva, con el gerente, eso tiene que ser con los empresarios. Ahí se confabularon para hacer esto. Se confabularon para hacer esto. EPM se puede quebrar. Claro, se va a quebrar. Por administraciones así se va a quebrar. Porque no hemos sabido administrarlo. Se va a quebrar, pero no le echen la culpa a los concejales. En este momento se encuentra interviniendo en este debate uno de los citantes, el representante de la Cámara, David Racero. Se espera que más adelante, más entrada la noche, la concejal Luz María Múnera pues intervenga y muestre las pruebas que ella asegura que tiene contra EPM. Nosotros vamos a estar muy atentos de todo lo que pase en este debate de control político. Ustedes continúen con más información en el estudio. Desde Bogotá, Carlos Poveda, de la Antioquia Noticias. Carlos, por supuesto, seguimos atentos, conectados con usted allá siguiendo la noticia. Y la gobernación de Antioquia tiene prácticamente lista la reclamación de lucro cesante por las demoras en la generación de energía que tendrá el proyecto Hidroituango. El propio gobernador Luis Pérez confirmó esta tarde que la gobernación, como socio mayoritario de Hidroituango, tiene con EPM un contrato de construcción y operación que deberá empezar a generar energía el 28 de noviembre de 2018. Como al parecer este contrato no se cumplirá a tiempo, la gobernación tiene la obligación legal de reclamar al contratista por lucro cesante y o problemas de construcción. La reclamación sería hecha a EPM y a las firmas contratadas para la construcción del megaproyecto. La información fue incluida por el gobernador Luis Pérez Gutiérrez en una carta en la que se excusó de asistir al debate de control político hoy en el Congreso de la República y con el que estamos conectados con nuestro corresponsal Carlos Poveda en Bogotá. Seguiremos muy pendientes. Y Teleantioquia Noticias conoció en primicia esta carta. Precisamente a esta hora hay reacciones a este anuncio aquí en Antioquia, en la Asamblea. Le preguntamos allí al diputado Juan Esteban Villegas cuál es el alcance jurídico de esta reclamación y por qué está obligada la gobernación de Antioquia y el IDEA a reclamar el lucro cesante. Diputado, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Sandra. La opinión pública que hoy EPM funge como contratista del megaproyecto Hidroituango a través de un contrato que tiene el alcance de construir, operar, mantener y después de 50 años de operación transferir a sus dueños el megaproyecto Hidroituango. Y en virtud de esa condición de contratista de EPM, ante la inminente realidad de que en noviembre de este año no estará concluido el megaproyecto, corresponde entonces al socio mayoritario, IDEA y departamento, requerir y demandar de EPM no solamente las explicaciones del caso, sino también cuantificar los daños económicos que se van a generar en una inversión de esta naturaleza, porque no se tendrán, como esperamos, a partir de diciembre de este año, los primeros ingresos o flujos de caja. Ahí el gobernador plantea un tema que jurídica y financieramente hay que planteárselo desde ya a ese contratista que llama EPM, porque lo que está en juego son miles de recursos con los que se esperaba una vez entrada en operación Hidroituango y que hoy, lamentablemente, al no entrar, no va a tener el departamento y el IDEA esos recursos que esperaba para fortalecer la inversión social de Antioquia.
Diputado, para los televidentes, ¿se puede deducir entonces que el socio mayoritario estaría confirmando que la falla en el proyecto es constructiva y que los responsables serían EPM y las firmas contratadas? Sí, hoy lo que se advierte por los estudios que se tienen, obviamente los que están en curso, es que una serie de problemas constructivos, problemas de los cuales se deben derivar una serie de responsabilidades en cabeza del contratista y de la interventoría. Por eso el departamento y el IDEA tienen la obligación legal frente a estos hechos del proceso de construcción de buscar no solamente claridades, sino de empezar a cuantificar los efectos financieros. No hacerlo puede generar al mismo gobernador y al gerente del IDEA un presunto detrimento patrimonial por no actuar como hay que hacerlo y como lo está haciendo el gobernador de manera oportuna, haciendo esta reclamación y cuantificando el posible lucro cesante al no entrar en operación una esperanza para Antioquia como lo es el megaproyecto Ituango.